Tengo miedo de arruinar mi vida. No es flojera. No es falta de ganas. Es algo peor. Es saber que no eres feliz y aún así no moverte. Porque lo sientes todos los días. En el silencio. Cuando nadie te está mirando. Cuando te quedas solo con tus pensamientos y sabes que algo no está bien. Sabes que podrías hacer algo diferente. Sabes que hay otra vida posible. Pero no lo haces. Y no es porque no quieras. Es porque tienes miedo. Miedo de equivocarte. Miedo de dejar lo poco que tienes y quedarte sin nada. Miedo de descubrir que no eres tan capaz como imaginabas. Miedo de intentarlo y fallar. Entonces haces lo que parece más seguro. Te quedas. Te adaptas. Te convences de que no está tan mal. Pero en el fondo, sí está mal. Porque cada día que pasa, esa incomodidad crece. Ese vacío no se va. Esa sensación de estar perdiendo algo importante se vuelve más pesada. Y lo peor no es estar perdido. Lo peor es darte cuenta y no hacer nada. Porque hay una parte de ti que ya despertó. Que ya entendió que así no quiere vivir. Pero hay otra parte que te frena. Que te dice que es peligroso. Que es tarde. Que mejor no arriesgar. Y ahí es donde empieza la verdadera lucha. Hoy vas a entender por qué te sientes atrapado y por qué cambiar te da más miedo que quedarte igual. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabe. No estás bien donde estás, pero tampoco te mueves. Y esa sensación es más común de lo que crees. Te levantas un día cualquiera y piensas, necesito cambiar algo. No sabes exactamente qué, pero sabes que así no quieres seguir. Tal vez es tu trabajo, tal vez es tu rutina, tal vez es la vida entera que construiste y que ya no te representa. Lo piensas con claridad. Incluso te emocionas por unos minutos, imaginas una versión diferente de ti, más libre, más seguro, más vivo. Pero luego, no haces nada. Pasa el día, pasan los días, y todo sigue igual. Y lo notas, lo sientes en pequeños momentos. Cuando ves a alguien avanzar y tú sigues en el mismo lugar. Cuando alguien logra algo que tú también soñabas y te preguntas qué hiciste diferente o qué no hiciste. Cuando te comparas, aunque no quieras, y esa comparación no te inspira, te pesa. Porque en el fondo sabes que no es falta de capacidad, es falta de acción. Tienes ideas, muchas. Sabes que podrías intentar, sabes que podrías cambiar, sabes incluso por dónde empezar. Pero no empiezas. Y ahí es donde empieza el ruido en tu cabeza. ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? ¿Y si no soy capaz?
No son pensamientos lejanos, son constantes. Aparecen cuando estás a punto de dar un paso, cuando consideras hacer algo distinto, cuando te acercas, aunque sea un poco, a cambiar. Y entonces, te detienes. Te dices que no es el momento, que necesitas prepararte más, que tal vez después. Y ese después se vuelve costumbre. Mientras tanto, el tiempo sigue pasando. Y eso es lo que más duele. No el error, no el fracaso, sino esa sensación de estar viendo tu propia vida, sin realmente vivirla. Como si estuvieras en pausa, como si algo dentro de ti estuviera esperando una señal que nunca llega. Y lo más frustrante es que no estás perdido. Sabes exactamente que te incomoda, sabes que te gustaría cambiar, sabes que te haría sentir mejor. Pero no lo haces. No porque no tengas opciones, sino porque cada opción viene con un riesgo. Y ese riesgo te pesa más que tu incomodidad actual. Prefieres lo conocido, aunque no te guste, antes que lo desconocido, aunque podría cambiarlo todo. Y ahí es donde mucha gente se queda atrapada durante años. No en la falta de oportunidades, sino en el miedo a lo que podría pasar si las toma. Te convences de que estás siendo inteligente, de que estás siendo responsable, de que estás evitando errores. Pero en realidad, estás evitando avanzar. Porque cambiar implica incertidumbre, implica no tener control total, implica aceptar que podrías fallar. Y eso asusta. Asusta más de lo que quieres admitir. Por eso te quedas donde estás, aunque ya no te haga sentido, aunque ya no te haga feliz. Porque al menos es seguro. O al menos eso parece. Pero hay algo que casi nadie te dice. Quedarte también tiene consecuencias. Solo que son más lentas, más silenciosas, más difíciles de notar al principio. Hasta que un día te das cuenta de todo el tiempo que pasó. Y de todo lo que no hiciste. Y lo más peligroso es que este miedo se disfraza de lógica. Y ahí es donde empieza el verdadero conflicto. No afuera, adentro. Porque no eres una sola voz, eres dos. Una parte de ti quiere cambiar, quiere salir de donde estás, quiere intentar algo nuevo, arriesgar, avanzar. Esa parte se emociona, se imagina una vida distinta, se ilusiona con lo que podrías llegar a ser. Pero hay otra parte. Una que no quiere perder, una que no quiere arriesgar, una que solo quiere mantenerte a salvo. Y esas dos partes están peleando todos los días dentro de ti. Una te empuja, la otra te frena. Una te dice, hazlo. La otra te susurra, ¿y si sale mal? Y muchas veces, esa segunda voz gana. No porque sea más fuerte, sino porque parece más lógica. Porque suena responsable, porque suena razonable. Pero en realidad, está basada en miedo.
Porque tu mente no está diseñada para hacerte feliz, está diseñada para protegerte. Tu mente busca seguridad, no libertad. Y por eso, cada vez que piensas en cambiar algo importante, se activa una alarma. No distingue entre un peligro real y una posibilidad incierta. Para tu mente, todo lo desconocido es una amenaza. Y ahí es donde se rompe todo. Porque lo que necesitas para crecer es exactamente lo que tu mente quiere evitar. Lo desconocido. Y aunque lo que tienes ahora no te guste, es familiar. Sabes cómo funciona, sabes qué esperar, sabes cómo sobrevivir ahí. Incluso si duele. Porque sí, lo conocido también duele. Duele levantarte sin ganas, duele sentir que no estás viviendo la vida que quieres, duele sentir que podrías dar más, pero no lo haces. Pero ese dolor es predecible. Y eso lo hace soportable. En cambio, lo desconocido. No sabes cómo va a salir, no sabes si va a funcionar, no sabes si vas a poder. Y esa incertidumbre pesa más que tu insatisfacción actual. Por eso te quedas. No porque quieras, sino porque sientes que es lo más seguro. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas siguen en trabajos que odian, no porque no tengan talento para otra cosa, sino porque tienen miedo de perder estabilidad? ¿Cuántas personas están en relaciones que ya no tienen sentido, no porque estén bien, sino porque les da miedo quedarse solos? ¿Cuántos sueños están guardados, esperando un momento perfecto, ese momento que nunca llega? Y si eres honesto contigo, tú también tienes algo así. Algo que sabes que deberías cambiar, algo que sabes que ya no encaja contigo, algo que llevas tiempo postergando. Pero no lo haces. Y te dices que es por prudencia, que es por responsabilidad, que es porque estás siendo inteligente. Pero en el fondo, sabes la verdad. No es estrategia, es miedo. Miedo a perder lo que tienes, miedo a fallar, miedo a enfrentarte a algo que no controlas. Y ese miedo se disfraza muy bien. Se disfraza de lógica, de análisis, de estar esperando el momento adecuado. Pero ese momento casi nunca llega. Porque siempre habrá algo que no esté listo, siempre habrá una duda, siempre habrá un riesgo. Y mientras esperas a que todo sea perfecto, tu vida sigue pasando. Y ahí es donde el conflicto se vuelve más fuerte. Porque una parte de ti ya no quiere seguir igual, ya no puede ignorarlo, ya no puede hacerse el distraído. Pero la otra parte sigue defendiendo la seguridad. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve decidir. Porque no solo estás eligiendo entre cambiar o no cambiar. Estás eligiendo entre dos miedos. El miedo de intentar y el miedo de quedarte igual. Y muchas veces eliges el segundo, porque parece menos doloroso. Pero eso no significa que sea mejor.
significa que es más conocido. Y ahí está la trampa. Te acostumbras. Te acostumbras a no intentar, te acostumbras a postergar, te acostumbras a vivir por debajo de lo que sabes que podrías. Hasta que un día, eso ya no es incómodo. Es normal. Y cuando algo se vuelve normal, deja de cuestionarse. Por eso tanta gente se queda ahí para siempre. No porque no pueda salir, sino porque se acostumbró a no hacerlo. Y si no rompes ese patrón, ese también puede ser tu caso. Porque no te estás quedando porque quieres, te estás quedando porque tienes miedo. Y entonces pasa. No en un momento épico, no con música de fondo, no con una señal clara. Pasa en un día cualquiera. Te levantas como siempre, haces lo mismo de siempre, sigues la rutina, casi en automático. Pero algo se siente diferente. No es un gran problema, no pasó nada grave, desde afuera, todo parece normal. Pero por dentro, algo se rompe. Es una sensación difícil de explicar, como si todo lo que antes podías ignorar, de repente se volviera imposible de ocultar. El cansancio pesa más, el silencio incomoda más, la rutina duele más. Y aparece esa sensación. Vacío. No un vacío dramático, no una crisis visible, sino algo más peligroso. Un vacío silencioso, constante, que ya no puedes distraer. Intenta seguir como si nada, te dices que se va a pasar, que es solo un mal día. Pero no se va. Se queda contigo, te acompaña. En el trabajo, en casa, incluso cuando intentas distraerte. Y entonces, aparece el pensamiento. Claro. Directo. Imposible de ignorar. Si sigo así, mi vida no va a cambiar nunca. Y cuando ese pensamiento llega, ya no hay vuelta atrás. Porque no es una duda, no es una idea pasajera. Es una verdad que reconoces. Y duele. Duele porque sabes que es cierto, duele porque sabes que llevas tiempo sintiéndolo, pero evitándolo. Y ahora, ya no puedes. Porque no se trata de fracasar. No se trata de intentar y que salga mal. Se trata de algo peor. Se trata de nunca intentar. De quedarte exactamente donde estás mientras el tiempo sigue avanzando. Y en ese momento, empiezan a aparecer preguntas que no querías hacerte. ¿Y si dentro de 5 años sigues igual? ¿Y si nada cambia? ¿Y si esta versión de ti es la que se queda para siempre? Y eso golpea fuerte. Porque por primera vez lo ves. Ves el futuro que estás construyendo sin darte cuenta. No con decisiones grandes, sino con la falta de decisiones. Con cada día que eliges no intentar, con cada vez que dices después. Y entonces aparece otra pregunta.
más incómoda, más profunda. ¿Y si este es tu máximo? ¿Y si todo lo que podrías haber sido se queda solo en tu cabeza? ¿Y si nunca descubres de lo que eres capaz? Ese pensamiento pesa, porque no hay forma de responderlo sin incomodarte. No puedes justificarlo, no puedes ignorarlo. Solo puedes sentirlo. Y en ese momento, todo se queda en silencio. No hay distracciones, no hay excusas, no hay ruido. Solo tú y esa verdad. Respiras más lento, miras al vacío, intentas procesarlo. Pero no hay nada que procesar. Ya lo entendiste. Sabes que algo tiene que cambiar. Pero también sabes que no es fácil. Porque cambiar implica dejar atrás lo que conoces, implica enfrentar lo que evitaste, implica tomar una decisión que llevas tiempo posponiendo. Y eso da miedo. Mucho más miedo del que quieres admitir. Por eso te quedas en ese punto, entre la conciencia y la acción, sabiendo que no puedes seguir igual, pero sin dar el paso. Y ese es uno de los lugares más incómodos en los que puedes estar. Porque ya no eres ignorante, pero tampoco eres valiente. Estás en medio, sintiendo todo, sin hacer nada. Y mientras más tiempo permaneces ahí, más pesa. Porque cada día que pasa, refuerza esa sensación. Esa idea de que estás dejando pasar tu vida. No de golpe, no de forma dramática, sino poco a poco. En silencio. Y lo más duro de todo es que sabes que nadie va a venir a sacarte de ahí. Nadie va a tomar la decisión por ti, nadie va a empujarte en el momento perfecto. Porque ese momento no existe. Solo existe este instante incómodo, este momento de claridad, esta sensación que no puedes ignorar. Y ahora tienes que elegir. Seguir como siempre o hacer algo diferente. Aunque de miedo. Y en medio de todo ese ruido, algo empieza a aclararse. No de golpe, no como una motivación explosiva, sino como una verdad incómoda que poco a poco toma forma. Porque tal vez, todo este tiempo estuviste viendo mal el problema. Creías que tenías miedo de cambiar, que lo difícil era dar el paso, que lo que te frenaba era lo desconocido. Pero no. La verdad es otra. No tienes miedo de cambiar, tienes miedo de perder. Perder lo que ya construiste, perder la estabilidad que, aunque no te haga feliz, te sostiene, perder la imagen que otros tienen de ti, perder la aprobación de quienes esperan que sigas siendo el mismo. Porque sí, cambiar no solo afecta tu vida, también cambia cómo te ven los demás. Y eso pesa más de lo que parece. Te preguntas qué van a decir, si te van a juzgar, si van a pensar que te equivocaste. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir para no decepcionar.
A eso súmale otra cosa: el control. Te gusta sentir que sabes lo que va a pasar, que tienes todo bajo cierta estructura, que, aunque no sea perfecto, al menos es predecible. Cambiar rompe eso. Te deja en un lugar donde no sabes exactamente qué sigue, donde no puedes planear cada resultado, donde tienes que confiar, sin garantías. Y eso incomoda. Porque soltar el control se siente como caer. Aunque en realidad, muchas veces es lo único que te permite avanzar. Entonces te aferras a lo seguro, a lo conocido, a lo que ya sabes manejar. Aunque ya no te llene, aunque ya no te represente. Pero aquí es donde todo empieza a girar. Porque mientras estás tan enfocado en lo que podrías perder, hay algo que no estás viendo. Algo que ya está pasando. Pero nadie te dijo lo que ya estás perdiendo. Y eso cambia todo. Porque no es una posibilidad futura, no es un tal vez. Es ahora. Estás perdiendo tiempo, días que no vuelven, momentos que no se repiten. Estás perdiendo oportunidades, no porque no existan, sino porque no las tomas. Estás perdiendo experiencias que podrían transformarte, caminos que nunca exploras, decisiones que nunca pruebas. Y lo más fuerte de todo, estás perdiendo versiones de ti que nunca van a existir. Versiones más valientes, más libres, más alineadas con lo que realmente quieres. No porque no seas capaz de serlas, sino porque nunca les das la oportunidad de aparecer. Y eso pesa. Porque de repente entiendes algo que antes no veías. Quedarte no es neutral. No es una pausa, no es no hacer nada. Es una decisión. Una decisión silenciosa, pero constante. Cada día que eliges no intentar, estás eligiendo seguir igual. Y eso también tiene consecuencias. Aunque no las veas de inmediato, aunque no duelan al instante, se acumulan. Se vuelven años, se vuelven arrepentimientos, se vuelven preguntas que llegan demasiado tarde. Por eso esta parte incomoda tanto. Porque ya no puedes engañarte. Ya no puedes decir que estás esperando el momento correcto, ya no puedes justificarte con lógica. Porque ahora sabes lo que realmente está en juego. No es solo el miedo a fallar. Es el costo de no intentarlo. Y cuando lo ves así, todo cambia. El miedo sigue ahí, no desaparece. Pero ya no es lo único que pesa. Ahora también pesa lo que estás dejando ir. Ahora también pesa la vida que no estás viviendo. Y ahí es donde ocurre algo importante. Empiezas a cuestionar tus propias decisiones. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Porque por primera vez, no solo te preguntas qué podría salir mal si cambias. También te preguntas, ¿qué está saliendo mal por no hacerlo?
Y esa pregunta es la que empieza a moverlo todo. Porque quedarte también es una decisión y también tiene consecuencias. Y entonces, algo se acomoda dentro de ti. No es motivación, no es euforia, no es ese impulso falso que dura unos minutos y luego desaparece. Es algo más firme. Una comprensión. Empiezas a ver tu situación con más claridad, sin excusas, sin dramatizar, pero sin engañarte. Porque entiendes algo que cambia el juego. No existe decisión sin riesgo, no hay camino donde todo esté garantizado, no hay forma de avanzar sin exponerte a fallar. Pero también entiendes lo otro, lo que antes evitabas mirar. Si existe un arrepentimiento más profundo, el de no haberlo intentado. Ese que no hace ruido al principio, pero que con el tiempo pesa más que cualquier error. Y ahí es donde todo cambia. Porque ya no estás comparando arriesgarte con estar seguro, estás comparando dos futuros. Uno donde lo intentaste, aunque no salió perfecto, y otro donde nunca supiste qué habría pasado. Y si eres honesto, sabes cuál pesa más. Porque el error se supera, se procesa, se aprende. Pero la duda se queda. Te acompaña, te persigue, aparece en los momentos más inesperados. Y eso desgasta. Por eso el enfoque cambia. Ya no necesitas eliminar el miedo, no necesitas esperar a sentirte listo, no necesitas tener certeza. No necesitas estar seguro, necesitas estar dispuesto. Dispuesto a moverte incluso con dudas, dispuesto a actuar aunque no tengas todas las respuestas, dispuesto a aceptar que no todo va a salir como planeas. Y eso no es debilidad. Es madurez. Porque dejar de moverte hasta que todo sea perfecto es otra forma de quedarte atrapado. Entonces bajas la intensidad. Dejas de pensar en cambiar toda tu vida de golpe, dejas de exigirte una transformación completa. Y empiezas a verlo diferente. Más simple, más real. No se trata de dar un salto gigante. Se trata de dar un paso. Uno solo. Tal vez pequeño, tal vez incómodo, tal vez imperfecto. Pero real. Porque un paso cambia algo que la mente no puede ignorar. Rompe la inercia. Te saca del ciclo de pensar sin actuar. Y eso es más poderoso de lo que parece. Porque avanzar no significa apostar todo lo que tienes. Significa probar. Explorar. Ajustar en el camino. Significa darte permiso de fallar, sin convertirlo en una sentencia. Significa entender que equivocarte no te define, pero no intentarlo sí. Y aquí es donde ocurre algo importante. Dejas de esperar a sentirte valiente. Porque entiendes que eso no funciona así. La mayoría cree que primero viene la seguridad y después la acción. Pero la realidad es al revés.
Primero te mueves, primero haces algo, primero te expones. Y después aparece la confianza. Después aparece la claridad. Después aparece algo que antes no estaba. La sensación de puedo. No porque lo pensaste, sino porque lo hiciste. Y eso cambia todo. Porque ya no estás imaginando posibilidades. Estás creando experiencia. Estás acumulando pruebas de que puedes avanzar, incluso con miedo. Y eso es lo que realmente construye la valentía. No un pensamiento positivo, no una frase motivacional, sino acción. Acción imperfecta, acción incómoda, acción real. Por eso no necesitas cambiar tu vida hoy. No necesitas resolver todo ahora. Pero sí puedes dejar de postergar el primer paso. Ese que llevas tiempo evitando, ese que sabes cuál es, aunque no lo digas. Porque al final, el cambio no empieza cuando desaparece el miedo. Empieza cuando decides moverte a pesar de él. Y ese momento puede ser ahora. Y al final, todo se reduce a esto. El miedo no va a desaparecer. No importa cuánto pienses, no importa cuánto analices, no importa cuánto esperes el momento perfecto. El miedo va a seguir ahí. Va a aparecer cuando estés a punto de dar un paso, cuando estés cerca de cambiar algo importante, cuando sientas que estás saliendo de lo conocido. Y eso no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás saliendo de donde siempre estuviste. Porque el miedo no es una señal de que debes detenerte, es una señal de que estás entrando en algo nuevo. Pero aquí es donde tienes que ser honesto contigo. Porque si decides obedecer ese miedo, nada va a cambiar. Puedes seguir justificándolo, puedes seguir diciendo que no es el momento, puedes seguir encontrando razones que suenen lógicas. Pero en el fondo, sabes lo que pasa. Sigues en el mismo lugar. Y no porque no puedas salir, sino porque no lo intentas. Y eso es lo que duele. No el miedo, no la duda, sino esa sensación constante de estar postergando tu propia vida. De saber que hay algo más para ti, pero no ir por ello. Y el tiempo no se detiene. No espera a que estés listo, no se ajusta a tus dudas, no te da garantías. Sigue avanzando. Día tras día, decisión tras decisión, o ausencia de decisiones. Y sin darte cuenta, pasan meses, años. Y lo que hoy es una incomodidad, mañana puede convertirse en arrepentimiento. Por eso este momento importa. No porque tengas que cambiar todo hoy, no porque tengas que tomar una decisión radical ahora mismo, sino porque ya no puedes seguir ignorando lo que sabes. Esa voz que te incomoda, esa sensación de que algo no está bien, ese pensamiento que vuelve una y otra vez. No es casualidad. No es debilidad, no es confusión.
es claridad. Es una parte de ti que ya entendió que quiere algo diferente. Y puedes seguir ignorándola o puedes empezar a escucharla. No con presión, no con exigencia, pero sí con honestidad. Porque nadie te está pidiendo que cambies toda tu vida hoy. Nadie te está diciendo que tomes el riesgo más grande. Solo se trata de dejar de hacer una cosa. Dejar de ignorarte. Dejar de fingir que no pasa nada. Dejar de empujar esa incomodidad hacia el fondo. Porque mientras más la ignoras, más crece. Y mientras más crece, más difícil se vuelve enfrentarla. Hasta que llega un punto donde ya no puedes. Donde la frustración pesa más que el miedo, donde la incomodidad supera la seguridad. Y ahí, ya no eliges desde la conciencia. Reaccionas desde el cansancio. Pero no tienes que llegar ahí. Puedes hacer algo antes. Algo pequeño, algo simple, pero real. Puedes empezar por reconocerlo. Aceptar que no estás donde quieres estar, aceptar que quieres algo diferente, aceptar que el miedo está, pero no tiene que decidir por ti. Eso ya es un cambio. Porque deja de ser automático. Deja de ser inconsciente. Se vuelve una decisión. Y desde ahí, todo empieza a moverse. No de golpe, no de forma perfecta, pero sí de forma real. Porque cada vez que eliges no ignorarte, te acercas un poco más a la vida que quieres. Y cada vez que te ignoras, te alejas. Así de simple. Así de directo. Por eso, antes de terminar, vuelve al inicio. Recuerda lo que dijiste. Dijiste que tenías miedo de arruinar tu vida. Y es válido. Ese miedo existe, se siente real, se siente fuerte. Pero ahora hay otra pregunta que no puedes evitar. Una que tal vez no querías hacerte, pero que ahora ya está aquí. La verdadera pregunta es: ¿y si ya la estás arruinando por no intentarlo? No tienes que responderla ahora mismo. Pero tampoco puedes ignorarla. Porque en el fondo, ya sabes la respuesta. Y ese conocimiento es el inicio de todo. No del cambio perfecto, no de la decisión ideal, sino del momento en que dejas de huir y empiezas a elegir. Porque el error no es equivocarte, es quedarte donde ya sabes que no quieres estar. Y tal vez hoy no cambie todo. Pero hoy puede ser el día en que dejas de quedarte igual.